unos minutitos, unos segundos, porque ya se está configurando. Iniciamos. Creo que ya está, ¿eh? Listo. Muy bien, pues muy buenas tardes, Vladimir, con el gusto de coincidir, tú desde Chihuahua, yo desde Morelia, en este espacio extraordinario que nos ofrece la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y la librería Traspatio para transmitir una presentación de un libro que tú coordinas y que representa pues, el trabajo de un grupo de investigación en el que hemos colaborado. No sé si gustas compartirnos. Hola, hola, pues muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Pues estamos muy contentos, como dices, Rodrigo, por darnos este espacio y darnos la oportunidad de compartirles este proyecto tan querido, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría a lo mejor iniciar con algunos detalles de los orígenes, ¿no? De cómo concretamos este proyecto. Pues bueno, en general, este libro es producto más que nada de la colaboración, ¿no? Entre colegas y amigos y amigas, ¿no? Y del cariño que le tenemos a la profesión. Estamos comprometidos precisamente, ¿no? Con aportar algo al estudio sobre las violencias, no solamente en el México contemporáneo, sino en el panorama pues, latinoamericano e internacional. Y producto de esos empeños, pues nace esto, ¿no? Específicamente, allá por el 2019 ya, fíjense, tuvimos un simposio que también, ¿no? Hablando de todo lo que implican estas redes de trabajo profesionales, ¿no? Que estamos muy contentas, de nuevo lo digo, ¿no? Lo reafirmo de poder colaborar y compartir y hacer crecer, ¿no? Las ideas. Entonces, en el 2019, nuestro grupo disciplinar Literatura y Cultura Norte de México, donde formo parte de la coordinación junto a la doctora Mónica Torres Torija y el doctor Felipe Saavedra, pues realizamos con sede en la Universidad Autónoma de Chihuahua el segundo simposio, ¿verdad?, del Grupo Internacional de Investigación sobre la Violencia, al cual nos adherimos también desde el 2016, 17, yo creo aproximadamente, por invitación de la doctora Daniuska González, que amablemente también nos extendió la invitación para sumarnos a este proyecto internacional, ¿no? Que tiene sede en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, Chile. Y entonces, pues esta concatenación de eventos, ¿no? Académicos, como les decía, de empeño, de sumar esfuerzos, pues nos fue llevando a coincidir, también a coincidir precisamente a través del doctor Rodrigo Pardo, un gran amigo que le extiendo también mi agradecimiento también a todo este esfuerzo, ¿no? Que ha sumado mucho, porque pues el libro tuvo su acogida, el proyecto tuvo su acogida precisamente en la editorial de su universidad, ¿no? Y bueno, pues estamos de plácemes porque le digo, concretamos este proyecto que del simposio, ¿verdad? En 2019, en noviembre, se concreta, sumando esfuerzos del grupo de investigación sobre la violencia que coordina la doctora Daniuska González. Y bueno, están aquí colaborando colegas también muy queridos, ¿no? Que están rodeando estos espacios de trabajo de investigación aplicada, específica. Está el también excelente crítico, ¿no? Especialista en estudios del corrido, ¿verdad? Los corridos studies, Juan Carlos Ramírez Pimienta de la San Diego State, la Universidad de San Diego, pues. Está nuestro querido también Andrés Sepúlveda, que específicamente fuimos quienes pudimos acudir al llamado, ¿no? O quienes pudieron acudir al llamado acá al segundo simposio, ¿no? En el 2019. A partir de ahí nace precisamente, a partir de las ponencias presentadas, después decidimos trabajar esos materiales a manera de un texto ya para compartirles, ¿no? Entonces, pues bueno, les digo, es un texto que como lo digo, lo decimos en la presentación, ¿no? Es un ejercicio contramaquínico
Sabemos que las violencias son máquinas, no nada más hablamos de una máquina, ¿verdad? Sino hablamos precisamente de una configuración de hidra, ¿no? Las violencias se reproducen como virus, lo hemos visto también como los discursos de odio, ¿no? Es otro de los virus que tenemos que combatir en esta pandemia, ¿no? Cómo se han reproducido estas discriminaciones, ¿no? Los países acaparando las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que este ejercicio contramaquínico, como lo definió Rosana Reguillo, cuando hace su intervención a la narcomáquina, pues creemos que precisamente es eso, ¿no? Sumar esfuerzos para restar un poco de fuerza o mucha a estas máquinas de las distintas violencias, ¿no? A mí me gusta mucho esta perspectiva, Vladimir, no solo de colegas y amigos coincidiendo, sino las preocupaciones que a lo largo de América Latina, es decir, porque ya no solamente es si contamos California como si fuera casi América Latina también, porque al final de cuentas Ramírez Pimienta pues es de Tijuana. Claro. Todo este ámbito de discusión y este ámbito de preocupación común en torno a las violencias y la necesidad de visibilizarlas, en este caso desde la perspectiva del estudio de ciertas obras artísticas y ciertas prácticas artísticas, para buscar soluciones. Es decir, porque si no se visibiliza, si no se ve, si nos acabamos acostumbrando, acabamos normalizando estas violencias en todas sus dimensiones, pues no llegamos a ningún puerto, ¿no? Parecería que no pasa nada o es lo normal, y justo esa trivialización de la violencia es la que creo que a todos nos preocupa y que nos permitió, pues, llegar a hablar de la posibilidad de hacer un libro conjunto con preocupaciones conjuntas con base en este coloquio, con base en un grupo de investigación que lleva haciendo labor desde hace varios años, y también a partir de lo que nuestros distintos grupos de investigación en Chihuahua, en Morelia, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos están haciendo, y que podemos ahora compartirlo. Si me lo permites, voy a proponer, bueno, compartir un momento la portada, ¿no? Para que podamos ver Sí, adelante, podamos ver, adelante. eh, podamos ver, es que no es, déjame, si me gustaría, a ver, dice avanzar, dice archivos, y aquí está. Para que vean la portada del libro, que nos están acudiendo, creo que ya se ve, ¿no? Se ve bastante bien, ¿sí? Esta es una portada que corresponde pues con una de las preocupaciones, es una imagen que de por sí es una intervención que aparece en uno de los textos, en este caso de Andrés Pérez Sepúlveda. Es una imagen trastocada del Libertador de América, ¿no? Entonces creo que además por eso todavía es más significativo, y que habla mucho pues de lo que queremos hacer, es decir, es una intervención, lo decías tú, de esta situación que nos rodea, que forma parte de nuestra cotidianidad y que en tiempos de pandemia parece que se hace más acuciante, ¿no? Y bueno, es un libro, una edición de la que estamos muy orgullosos, ¿no? Es decir, es un libro muy, muy interesante, muy pertinente, editado bajo el sello editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero pues con la colaboración, como aparece en este ámbito, del Grupo Internacional de Investigación de la Violencia, el cuerpo académico de la Universidad Michoacana, en el que yo participo, 219, Estudios de Literatura, Arte y Cultura, y el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México, donde están ustedes. Aquí somos básicamente 3 colaboradores, el doctor Juan Carlos González Vidal, el doctor Arturo Morales Campos y un servidor. Y hemos tenido la oportunidad de que en este libro que coordinas, pues podamos participar, y si me lo permites, comentaré grosso modo algunos de los textos que están aquí, y lo que hacemos es pues establecer un diálogo. Justo esto que dices de las máquinas de la violencia me parece muy pertinente, sobre todo por una cosa, revisando, bueno, el libro lo conozco, lo he revisado y lo conozco bien, revisándolo para ahora la presentación me percaté de algo, la mayor parte de los
textos, si no es que todos, es decir, de los textos que nos sirven como objeto de estudio, textos artísticos de distinta índole, un cuento en tu caso, unas novelas en otros casos, una película, corridos, teatro, fotos o incluso artes performativas, en el caso de Luis Sepúlveda. Andrés Sepúlveda, lo que me percaté es que casi todos o todos trabajamos con textos artísticos con este lema como que es muy de moda de basados en hechos reales. Es decir, no es que sea una copia la obra artística, pero es interesante que es una preocupación sobre algo real, no sobre algo que esté nada más en la cabeza o exclusivamente en la imaginación, sino que tristemente la imaginación recrea lo que pasa afuera, ¿no? Esta violencia de la que hablamos es una violencia real, no es una violencia de las películas o de las novelas o de los cuentos o de las fotos, como obra artística o como en este caso composición, sino que pasa afuera. Entonces después dije yo, es que este está basado en hechos reales, este también, no todos, por supuesto, pero las preocupaciones estructurales del volumen, que creo que por eso es muy sólido el volumen, no solo es la violencia la que nos preocupa, sino temas concurrentes, justo esta parte que dices tú, la estructuración, o sea, lo estructural de la violencia, no es una cosa emergente, no es una cosa... el cuerpo como lugar donde sucede la violencia, o sea, sucede en el cuerpo, no sucede en la entelequia, no es una idea, ¿no? La migración, por supuesto, como este proceso también de desarraigo, desde el proceso de los artistas venezolanos que tienen que migrar y exiliarse, hasta las propias migraciones hacia el norte del continente en busca de una mejor oportunidad, los desplazamientos forzados por causa del crimen organizado, etcétera. Entonces, y el otro detalle que quizá, pues justamente la política, la cuestión política que está de fondo, es decir, justo las violencias están ahí porque hay condiciones políticas, no solamente, es decir, no es algo, esto sucede y vamos a resolverlo, ¿no? Pues somos parte, nosotros como animales políticos somos parte de este fenómeno de la violencia y justo porque nos sentimos parte de este fenómeno pensamos que estamos obligados a colaborar para su solución. No sé cómo veas tú esto. No, mira, bien como mencionas, ¿no? Yo creo que el trabajo compila, ¿verdad?, intereses diferentes, o sea, hace eco precisamente en Latinoamérica y en los contextos también internacionales. Yo, por ejemplo, no pensaba en que fui oportunista, pero oportunista en el buen sentido, ¿no? Si alguien lo puede comprender así, porque creo que hablar de las violencias también nos da pie, ¿no? Hablar de los contextos actuales. Me explico mejor. Yo, por ejemplo, trato sobre las configuraciones de la transculturación de las teorías del Cono Sur, ¿no? Hablamos de Ángel Rama cuando trata la idea de transculturación, Arguedas, Cornejo Polar, pero en la primera parte del artículo que me corresponde, aprovecho, veo la oportunidad precisamente de hablar, ¿no? De cómo las violencias se diseminan y continúan, ¿no? Afectándonos, ya sea precisamente desde el cuento que trato yo, ¿no? La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, como un ejercicio de crítica, ¿no? A la violencia estructural muy específica, ¿no? Contra el campesinado. Y problematizo, ¿no? ¿Cómo podemos, en lugar de atender o de responder con esto que llamo yo también patos repulsivo, ¿no? Estos afectos tan profundos con los que las comunidades en redes sociales responden hacia las violencias específicas, a lo mejor, ¿no? Como lo pueden atender de los actuales feminismos, pero sin comprender también las raíces, o sea, es decir, tenemos de crear una sociedad que esté más informada y comunicada para comprender precisamente, no, ese dicho tan tradicional, la violencia genera violencia, y claro, hay que comprender precisamente el origen de estas violencias, porque a veces queda nada más la punta del iceberg y no entendemos precisamente, no, esas raíces profundas, y a veces yo le llamo persistencia crítica. O sea, creo que un deber de los académicos son tiempos donde debemos estar respondiendo si no a veces el trabajo de las humanidades quedaría en esa banalización, ¿no?
Y cuando hablas también de atender a las realidades, coincido porque yo siempre también hago eco de lo que criticaba Susan Sontag, ¿no? Es decir, no es una espectacularización de la violencia. O sea, siempre en estos debates, siempre surge el debate, ¿no? De si es la pornoviolencia, ¿no? Como lo es la pornomiseria, si es precisamente la violencia como espectáculo, pero creo que detrás debe estar siempre también un patos ético, atendiendo a cómo lo define Judith Butler, de, de cómo también estos horrores, estos terrores, también pueden redireccionar las actitudes ciudadanas. O sea, también pueden redireccionar hacia ser más empáticos principalmente, pero a comprender, ¿no? Las distintas condiciones. Es decir, no atender a, como se dice, ¿no? Como el avestruz, ¿no? Hipotéticamente esconder la cabeza o darle la vuelta al fenómeno de la medusa del horror, ¿no? Y Claro. creo que hay que entender precisamente que no son espectáculos, son violencias reales, ¿no? Tangibles que nos suceden o nos acercan, como humanos, ¿no? En general. Entonces, Eso, coincido en eso y creo que es algo también pertinente del libro, ¿no? claro, yo creo que esa es la preocupación sustancial que además nos ha acercado sin buscarlo necesariamente al principio y después ya de manera, creo que firme, y porque de lo que estamos hablando es de, efectivamente, de persistir en una visión crítica a partir del conocimiento. Y este conocimiento, yo recuerdo justo en aquella presentación en el coloquio de 2019, cuando Juan Carlos Ramírez Pimienta nos hablaba de la violencia en la frontera y cómo se habla, pues como de la violencia de la frontera como algo reciente y el narco como algo reciente y los grupos organizados como algo de hace unos cuantos sexenios. Y él decía, pues nos compartía, no sé si recuerdas, aquellos corridos históricos de principios del siglo XX, donde decía él, los espacios, los asesinatos, las corrupciones en la policía e incluso el control de las mismas familias y las mismas oligarquías del narco y de la violencia eran las mismas hace 100 años que hoy. Entonces, pero que como no lo conocemos, como no leemos, como no investigamos, parece que son cosas emergentes, que ahora nos sorprenden, que ahora que estábamos bien y de repente ya dejamos de estarlo, y es algo que arrastramos. Y visibilizarlo nos permite, como decías, desde una perspectiva ética que nos corresponde desde el ámbito universitario y formativo en el que estamos, eh, pues no solo mirar, sino mirarnos, ¿no? Involucrarnos, asumir también nuestra corresponsabilidad en el proceso del ejercicio de la violencia, justo en el sentido que comentas, cuando se habla de la pornoviolencia, es decir, lo que la gente suele decir, vamos a leer esto por morbo, yo creo que es algo que tenemos que tener muchísima claridad. En ocasiones te ha pasado, lo hemos dialogado incluso cuando revisamos y lo platicamos también con Mónica Torres Torija cuando estaba aquí, bueno, ahora está aquí acompañándonos, pero en vivo, que es como de corresponde, que también tiene una participación en este libro sobre una novela de Luis Jorge Bull. Ella decía, bueno, leemos cosas desagradables y no es agradable leerlas, es decir, las leemos porque nos parece pertinente, porque nos parece buena literatura, o nos parece una buena película, o nos parece, pero no significa un necesario solaz, es decir, a veces leemos eso y acabamos incómodos y tenemos que dejarlo por un rato y tenemos que darnos un margen y tenemos que repensar para qué estamos haciendo esto, es decir, para qué estamos trabajando sobre la violencia. Y yo recuerdo aquel epílogo del texto de Sayak Valencia, de su famoso texto, alguna vez sobre el capitalismo gore, alguna vez me tocó coincidir con un colega de argentino que decía que le había gustado el libro de Sayak Valencia, pero que el final le había parecido totalmente fuera de lugar. Y lo comentamos, no sé si te acuerdas la última vez que coincidimos allá en Chihuahua. Decía yo, bueno, cuando ella dice, habla de ir en un coche en el embotellamiento y ver delante una camioneta que lleva unas bolsas negras y no sabe si las bolsas negras son bolsas de basura o son cuerpos desmembrados, y que eso es parte de lo que condiciona, lo que a ella casi la obliga a hablar de eso, a problematizar esa violencia. Pues yo creo que al contrario, eso es lo que
ustedes en Chihuahua, nosotros en Morelia, otros en Estados Unidos, otros en Chile, en cualquier lado del mundo, eso es lo que nos mueve, que esa es la vida que está afuera. Es decir, lo que es lo que nos conmueve y nos sacude y decimos, justo por eso creo que es necesario hablar de esto. No sé si recuerdas aquella anécdota que me contabas tú, una cena maravillosa ahí en tu casa, que decías, es que cuando te llegas a una esquina y te paras y a tu lado se para una troca, ¿no? Un camionetón loco con música de banda a todo volumen, y los hombres que van adentro no sabes si son malosos o lo parecen, ¿no? Tienen asumida la cultura, ¿no? O si realmente funcionan. Entonces, uno vive con el Jesús en la boca o con la espada de Damocles. Es decir, yo sigo manejando, hago como que no pasa nada, sigo y espero que no pase nada y continúas, ¿no? Esa preocupación es una preocupación real, la preocupación de que es una violencia estructural, de que el Estado es copartícipe, de que nosotros como sociedad somos también copartícipes y corresponsables. Yo creo que es lo que en este libro, eh, cualquiera que lo lea, que además ahorita hablamos de cómo lo puede leer, ¿no? Porque me decía hace rato un estudiante, profe, ¿dónde lo puedo comprar? Ahorita llegamos a eso. Yo creo que es muy importante porque cuando Andrés Pérez Sepúlveda, exiliado venezolano, habla sobre las producciones artísticas de Venezuela, tanto en Venezuela como en el exilio, cuando Juan Carlos González Vidal y un servidor, y sigo el orden del índice, ¿no? Hablamos sobre las novelas de la migración mexicana, cuando Felipe Saavedra habla de una obra de Víctor Hugo Rascón Banda, La mujer que cayó del cielo, cuando Mónica Torres Torija analiza una tragedia mexicana terrible en la novela de Toda la soledad del centro de la tierra de Luis Jorge Boone, cuando Arturo Morales Campos analiza la película Perdí mi cuerpo, cuando Juan Carlos Ramírez Pimienta analiza los orígenes de la violencia en el corrido mexicano en las primeras décadas del siglo XX. Y por supuesto, cuando tú, Vladimir, analizas esta violencia estructural y la violencia directa en el cuento de Edmundo Valadez, ¿no? La muerte tiene permiso, creo que acabamos girando alrededor del mismo eje, ¿no? Un eje vertebrador que no es solo la violencia, sino es sobre todo nuestra preocupación común en torno a ella. Es decir, no es, pues sí vamos a hablar de la violencia porque está ahí. No, es porque no debiera estar ahí, porque nos preocupa todos los días, porque todo el tiempo es nuestra cotidianidad y también algo que, como dices tú, desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito de la academia y desde el ámbito de las prácticas artísticas que lo tocan, más allá del espectáculo, creemos que puede ser resolverse. No sé cómo lo veas, cómo... No, mira, yo también recuerdo mucho hace años ya en el 2000, ¿qué sería? También 17, yo creo. Fuimos invitados, tuve el honor que me invitaran a Gran Canaria con otra gran amiga también, Alicia Yarena, y organizaron un curso sobre violencia, ¿no? Junto a la Casa Colón, una casa de cultura muy linda de grandes amigos, amigas que quedan por allá también. Y bueno, hablaba con también otra gran colega y querida amiga Emilia Perazzi, con Sandra Lorenzano. Hablábamos de, de a veces lo difícil que es tratar con las violencias. ¿Por qué? Porque básicamente es muchas veces, ¿no? Mirar el abismo, como decía Nietzsche, cuidar que ese abismo no te transforme, ¿no? Pero también es lidiar con las reacciones, como les digo, ¿no? Con ese pacto repulsivo de rechazar. Entonces yo creo que la academia, hablo un poquito por mi experiencia, ¿no? Y con los colegas que he tratado como ustedes, como quienes participan en el libro, ¿no? Estas redes de las que insistimos mucho, que sin esas redes, la verdad, el trabajo a veces resulta una voz clamante y sin deserto, ¿no? Es como si uno hablara solo y gritara solo. Entonces, hablábamos de eso, o sea, creo que llegarán tiempos, ojalá lleguen tiempos donde podamos volver a tratar precisamente, ¿no? Esos temas de la belleza que nos encanten, esos temas precisamente de la tranquilidad, de,
incluso, ¿no? Volver a los análisis temáticos, ¿no? Por decirlo así, el viaje, pero ahora los viajes se convierten en viajes de muerte. Si hablamos de viaje y migración, precisamente tenemos que atender que muchos de esos viajes son de peligro, ¿verdad? Hablando de ese viaje en el tren, ¿no? De los migrantes centroamericanos, etcétera. Entonces, creo que de una u otra forma me da gusto coincidir desde hace mucho tiempo con otros y otras colegas de que debemos estar aportando algo, ¿no? Como les digo, hacer ejercicios contramaquínicos, vuelvo a repetirlo, ¿no? Persistir, hacer una persistencia crítica y pensar que cada pequeño esfuerzo puede sumar, ¿no? Fuerzas porque si no, creo que precisamente quedaríamos nada más en la petrificación, ¿no? De la medusa. Vuelvo a la mirada medusina, ¿no? Cómo saber mirar el horror, ¿no? Hablando de regímenes escópicos también, de formas de mirar, creo que también hay que, como sociedad, de construir las maneras de mirar y entendernos mucho más, ¿no? Porque creo que eso aportaría a crear sociedades mucho más de paz, porque creo que a veces lo que se vive en las redes sociales, sobre todo, que es donde podemos testimoniarlo muy, muy inmediatamente, pues a veces es terrible, ¿no? Es decir, es un ojo por ojo, diente por diente, o es una respuesta, seguir fomentando discursos de odio. Me sigue sorprendiendo a veces cómo la sociedad no comprende que la gravedad no es que no estén de acuerdo, no, sino la gravedad es que sigan difundiendo, replicándose los discursos de odio, ¿no? Pero yo también, y nosotros creo que nosotras, los que colaboramos en estos proyectos, le apostamos a lo que también me gusta llamar ecografías críticas, ¿no? Es decir, hacer eco, y hacer eco para decir, vamos, ¿sí? Vamos a tratar de que esto disminuya un poco. Entonces creo que pues eso es lo interesante, ¿no? De unir proyectos entre colegas que estén interesados, porque también también es válido quienes no se interesan y quienes digan, yo no quiero ver periódicos, yo no quiero ver noticias, yo mejor me separo, ¿no? También es válido, o sea, no podemos decir nada de eso, pero sí es interesante coincidir, pues vaya. Eso es muy interesante lo que dices. Dos cosas, bueno, que me parecen relevantes. Esta idea de yo quisiera volver también como tú al locus amenus, ¿no? Es decir, pues al pradito con los animalitos cantando al estilo Bambi, ¿no? Es decir, yo ese locus amenus clásico, pues ojalá que ese fuera el espacio donde pudiéramos distraernos. Y también creo que es válido, lo dices tú, el que dice, yo no quiero enterarme de eso, a mí no me interesa eso, yo trabajo con mis textos y el mundo que se destruye allá afuera, no pasa nada. Supongo que es pertinente, pero también creo que cada vez más nos encontramos con espacios de discusión, aunque claro, coexisten, en el que dices, cada vez más me siento aludido, me siento aludida, el mundo me conmueve, y si el mundo te conmueve, pues hay que hablar sobre eso y reflexionar sobre eso. O sea, no basta nada más el testimonio, que es una cosa muy interesante. Mucha gente sigue pensando que la literatura son cosas lindas y tiernas y como para el mero disfrute. A mí me ha tocado estar en algún congreso también de sociología o incluso de política, hablando sobre los textos, y cuando cito los datos duros, pues así como que son, ¿no? Tantas muertes o tantos asesinatos, pues la gente es como que más fría, ¿no? Pero cuando le digo lo mismo, pero citándole un fragmento de un texto literario, hasta se asusta, ¿no? Es así como, ¿y a poco eso es una novela? Le dije, sí, y eso es el pedacito de la novela, no es la novela completa. Si leyéramos la novela completa, aquí estaríamos todos tirados llorando, ¿no? Pero a mí me parece una cosa que me voy a permitir preguntarte y que conste ante cualquiera del público que no nos pusimos de acuerdo, o sea, es decir, todo esto va a ser sobre la marcha, porque lo ideal es la espontaneidad y que podamos reflexionar sobre estos temas que nos sacuden. Una pregunta que te haría yo y que me la hago a mí mismo, pero te la hago ni modo, te la suelto a ti, mi estimado Vladimir, es ¿cómo seleccionamos un texto? Es decir, habiendo tantos textos sobre la violencia, siendo la violencia tan omnipresente y que cada vez hay más producciones artísticas de distinta índole sobre ella, es decir, da igual literatura en cualquier género, ¿no? Cine en cualquier variante, comercial, no comercial, televisión, cómic, corridos, música, etcétera. Yo te diría, ¿qué te lleva a ti? Y es una pregunta así, pues más
a seleccionar, a decir, bueno, dentro de este mare magnum, me quedo con La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez para trabajar esto? ¿Por qué este texto y no otro? Sí, mira, yo creo que ahí en realidad me la pones un poco fácil, ¿no? Porque cuando uno va, digamos, especializándose, yo mi trabajo de los últimos años de especialización tiene que ver directamente con las narcoviolencias, ¿no? Pero también en el proceso de mis investigaciones, por decirlo de una manera, ¿no? En plural, fui acotando mi trabajo a aportar un poco al campo de estudio, ¿no? A veces como se nos exige dentro de la investigación muy aplicada, ¿no? Entonces, desarrollé o me vi la necesidad de desarrollar una categoría muy específica que es el narcogótico mexicano, y lo denomino así, ¿no? Porque de lo que hablo es un poquito de estas supervivencias, como al estilo de Abby Warburg, de la supervivencia de las formas, es decir, cómo la tradición del horror, desde los cuentos tradicionales, vaya, hablamos de esa Caperucita Roja, pero sin la mediación de la ilustración, sin la suavización de la ilustración, por decirlo, ¿no? Es decir, todos estos actos de brujas, actos caníbales en estos cuentos, ¿no? Estos bosques que devoran o confunden a los héroes, a las heroínas de estos cuentos. Pues bueno, estos manantiales pues del terror, las tradiciones de lo monstruoso, etcétera, pues comienzan a resurgir en la escritura de quienes se preocupan, ¿verdad?, por hablar de la narcoviolencia mexicana contemporánea específicamente, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que surgen un gran número de textos, desde poesía, como mencionas tú, un trabajo más por decirlo así, de transmedialidad, ¿no? Es decir, desde poesía, desde teatro, desde narrativa, desde performance, desde cortos, películas, desde pinturas, fotografías. Entonces, de iconografías también, ¿no? Cuando hablamos precisamente de la trinca, ¿no? De la Santa Muerte, San Judas, etcétera. Entonces, bueno, Malverde. Entonces, tú, bueno, se configura todo el universo que a mí me interesa analizar específicamente, entonces selecciono muchas veces mis textos a partir de aquellos que realmente beben de las tradiciones del horror y del terror gótico tradicional, por decirlo de una manera, ¿no? Pero vaya, hablo en general de las tradiciones del horror, tanto sobrenatural como real, ¿no? Entonces es muy interesante encontrar estas sobrevivencias, porque básicamente cuando hablamos del cuerpo dolorido, ¿no? Vemos también cómo resurge la imagen, por ejemplo, del jinete sin cabeza, ¿no? O sea, hay una alusión por ahí en un texto, ahorita olvido la obra específicamente de este dramaturgo, creo que precisamente de Michoacán, ahorita a ver si lo recuerdo rápidamente, pero bueno, como dijiste, esto es espontáneo y tiene precisamente, ¿no? Un título así, entonces, vaya, hay muchas formas donde resurge la imagen del humor. Por ejemplo, en Perra Brava, un texto que a lo mejor muchos y muchas de los aquí presentes conocen, ¿no? Porque es una de las novelas que ha tenido mucho eco o ha sido muy estudiada ya. Pues en Perra Brava el vampirismo, ¿no? Es muy obvio la recuperación de la imagen vampírica ahí específicamente en el personaje central, ¿no? En Fernanda. Entonces, bueno, vaya, ahí es donde reside mucho mi trabajo especializado. Entonces, fíjate, a lo mejor hay una serie de obras, un conjunto de obras específicas que me interesan mucho más. Por ejemplo, yo a veces lo comento con mis alumnos y alumnas. Los trabajos del Reino de Yuri Herrera es una obra que también tuvo mucha acogida a nivel internacional, pero para mí, ¿sí? Área de especialización o mi categoría como narcogótico, pues es una obra que no entraría, o sea, yo no podría analizarla bajo esa herramienta teórico-crítica. ¿Por qué? Porque de cierta manera los trabajos del reino están en clave precisamente, ¿no? Por decirlo, medieval, de la nobleza, ¿no? Estamos hablando aquí precisamente de estos personajes típicos, simbólicos, en clave, etcétera. Entonces, la lectura y la clave de lectura que a lo mejor exige o que propone Yuri Herrera no entra en el apartado teórico que yo me preocupo, ¿no? Entonces, fíjate, desde ahí a veces también es como los campos de estudio sobre la violencia se van aproximando, ¿no? Hablando de Sayac Valencia, por ejemplo, Sayac Valencia creo que es uno de los estudios también que ha asimilado muchísimo las tradiciones del horror para incorporarlo, ¿no? Básicamente, pues el título mismo, Capitalismo Gore, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos, fíjate, y antes de que se me pase también, ¿no? Ahorita que hablabas de Ramírez Pimienta, ¿no? O de cómo cada autora de los capítulos del libro se trabajan también en rescatar lo que es importantísimo, el revisionismo. O sea, vaya, sin estos revisionismos los fenómenos no se entienden. O sea, creo que muchas veces uno va a tener que acudir a un rastreo de huellas, de improntas, porque sin ello los trabajos quedan precisamente descontextualizados. Y a veces damos por sentado que algo parece nuevo cuando en realidad no lo es. Y ahí también creo que precarizamos, ¿no? Le cortamos un tajo al filme completo, a la historia completa. Fíjate, rapidísimo también, no, si no mal recuerdo, Luis Astorga, ¿no? En su historia sobre las drogas de México, creo que por ahí por la introducción menciona, dice, últimamente, hablando precisamente a lo mejor del periodo 2006, ¿no? Cuando comienza también un interés por, por la narconarrativa, como recuerda el famoso artículo de Rafael Lemus, ¿no? De Balas de Salva, famoso también para, a lo mejor para mal, ¿no? Por decirlo así, Sí, sí, muy sí, sí. polémico, pues, muy polémico. Y Pero publicado vaya, de letras libres. Ajá, sí. sí, claro. Y bueno, Luis Astorga menciona, ¿no? Que últimamente ve que muchos colegas se están interesando por el estudio, ¿no? Del narcotráfico, pero que piensan que es como una moda, dice, como que piensan que alguien, un presidente, ya saben a quién aludo, levantó una varita mágica y hizo que explotara una guerra, sin entender que hay una condición, ¿no? Histórica en México para que todo esto surja y explote como explotó desde el 2008, por ejemplo, en Chihuahua específicamente es el 2008, o sea, es el momento de la guerra por la plaza de Ciudad Juárez, ¿no? Pero bueno, en diferentes lugares tienen sus epítomes o sus surgimientos, sus big bangs diferentes, ¿no? Entonces, Ahí, bueno, por ahí va un poco la cosa con respecto a cómo elijo yo mi trabajo, ¿no? De qué área me ocupo, de qué materiales o dispositivos me ocupo, ¿no? eso es muy interesante porque fíjate que no nos pusimos de acuerdo. Yo doy un taller, lo he dado ya en varias ocasiones a posgrados que no son de mi área de literatura, y ese taller es justamente sobre la violencia en textos clásicos. Entonces yo llevo fragmentos de textos clásicos, Caperucita, Pulgarcito, Cenicienta, puros textos lindos y tiernos que se han Sí, edulcorado con los años, y les pongo el fragmento, pero no solamente les pongo el fragmento que de por sí es bastante rudo, sobre todo si te basas en los textos de Perrault o de los hermanos Grimm, es bastante rudo en general, pero además de eso, les digo, vamos a analizarlo, es decir, vamos a comentar qué está implícito en el texto. Y hay una cantidad de violencias de todo tipo, asociadas al género, asociadas a la edad, asociadas a la clase social, ¿no? Al acceso a lo económico. Es complicado, y no suelen verlo, porque les digo, el problema de esto es que si lo lees así por encimita, pues es como, pues así ya, pasa, no hay nada. Y luego te das cuenta que eso subyace, y eso es lo más importante de lo que tú comentas. Ahora hay una moda, hay una tendencia de leer muchas novelas, se lo digo también a mis estudiantes, como dices tú, de leer muchas novelas contemporáneas y que parecen descubrir el hilo negro, que parece que tocan temas que nadie había tocado y que hablan y que pues es cosa de apreciar eso más bien a partir del desconocimiento. Son temas que son recurrentes, concurrentes, que se repiten cada determinado tiempo y que efectivamente esta espiral dialéctica en la que formamos parte hace que el tema no se toca igual, por supuesto, pero ya ha estado presente en la literatura mexicana o en las producciones fílmicas o en las producciones televisivas en otros muchos momentos, y generalmente no se toca porque no lo ven, es decir, pues si pasó hace 20 años era otra realidad, pues es la realidad de cuando naciste, o es la realidad de tus padres, o es la realidad de tus tíos, no sé, es decir, es el mismo México, ¿no? Es el mismo planeta. Y es algo que quizá tenemos que detenernos a pensar cuando reconocemos que algo parece que surgió de la nada o que parece que es el hilo negro, y qué bueno que ahora se está diciendo estas cosas. Y les digo yo, bueno, ya se estaba diciendo hace 50 años y se estaba diciendo hace 100, se estaba diciendo hace 150, no igual, por supuesto, pero ya se estaba diciendo. Y reconocer, como dices tú, esa tradición, ir igual, aprovechando la metáfora, igual que Pulgarcito, pues ¿no? También se habla siempre de Hansel y Gretel, pero también Pulgarcito dejó piedritas. claro. Ir siguiendo las piedritas en el camino, en medio de ese bosque oscuro que nos amenaza,
nos permite reconocer qué estamos haciendo en esta realidad y reconocer que no es algo que se pueda resolver de un día para otro por decreto, que no es algo que de repente se le ocurrió, como decías tú, a un presidente o a un político o a una política, como la política neoliberal es la causante de todos los males, ¿no? Y antes estábamos perfectos, pues claramente no. Entonces, yo creo que más bien es ser capaces de reconocer, de historizar, ¿no?, lo que estamos leyendo, de reconocerlos en una situación sociohistórica particular, nos permite verlo de manera crítica y proponer vías no solamente de solución, sino de reflexión y entender que las prácticas artísticas no, alguien decía, es que la literatura del narco, de la narcoviolencia, además de esto de que está de moda, como decía Rafael Lemus, es una moda que va a pasar como si la realidad pasara así de repente de un día para otro, ¿no? Pero decían es que la narcoliteratura pues genera violencia porque estás leyendo cosas violentas. Y yo les digo, bueno, ninguna literatura es popular. Me dice, no, sí hay literatura popular. Le dije, pues mira, la literatura popular como la novela negra, por ejemplo, hay cuentas de que se editan como 50 millones de libros al año. Okay. No, que se editan no significa que se lean, ¿no? Primero que nada. Le dije, pero si lo pones al lado de la gente, la cantidad de gente que escucha una canción de Bad Bunny o la cantidad de gente que ve un espectáculo de Super Bowl, pues es absolutamente ridículo. Es decir, lo que la gente que lee literatura, somos así un pedacito de nada en el universo del planeta. Y no creo que tú leas una novela literaria y después digas, ah, quiero volverme narco. No, no va por ahí, ¿no? O sea, no es así. Ah, o ahora sí leo esta novela y entonces sí pienso que hay que salir a la calle a disparar. No, tampoco. La literatura no va por ahí, pero tampoco es inocua. O sea, tampoco la literatura que hable de la violencia no pasa nada. Claro que pasa. Y justo como dices tú, hay que hacer un esfuerzo sistemático para distinguir el espectáculo, la espectacularidad de la violencia y convertirla en una reflexión crítica. Porque igual es, ah, pues sí leo novelas donde matan a gente y es como cuando prendo la televisión y veo las noticias o voy al cine y veo una película, ¿no? Y no es así, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, casi echarnos para atrás, distanciarnos para de manera más o menos objetiva, siempre más o menos, ser capaces de plantear, como dices tú, una perspectiva de análisis. Cuando decías tú cómo eliges, pues claro, tiene que ver con la perspectiva de estudio. A mí me pasó, yo llegué con un proyecto de investigación hace más de una década a Michoacán para hablar de literatura de la frontera y literatura de la migración, y a los 5 minutos, pues tenía que estar hablando de la violencia, porque en todos los textos que leía, la violencia estaba. Y entonces ya no era, ah, la violencia, pues es un tema secundario. No es un tema secundario, es un tema consustancial, terriblemente consustancial, y que tenemos que valorarlo, problematizarlo y visibilizarlo para que otros sean capaces de verlo. Creo que este libro en ese sentido aporta bastantes visiones, además muchas facetas distintas. Es impresionante cómo, sin ponernos de acuerdo como ha pasado ahora, en el libro de repente digo, ay, mira, está hablando de las mismas cosas. No hubo ninguna, además, en ese cuando se planteó y planteaste las investigaciones sobre la violencia, no dijiste estas temáticas de la violencia. Y sin embargo, de repente, todos estamos con preocupaciones similares, con angustias similares, pero al mismo tiempo con una visión crítica concurrente que permite visibilizar un libro como este que aprovecho, te cedo la palabra para eso, por supuesto, para que digas cómo pueden acceder al libro, quien quiera estar interesado en leerlo, de qué manera puede acceder y disfrutarlo y, por supuesto, si quiere debatirlo, rebatirlo, discutirlo con nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo me había adelantado un poco, ¿no? Cuando mencionaste ahí, dije antes también de que se me pase o no, ¿verdad? Pero miren, ahí compartí en el chat un link, que es el link a nuestro sitio web oficial, ¿verdad? Que es Literatura y Cultura Norte de México. Entonces, ahí en el link que les compartí, ¿verdad? A todos, a todas las interesadas, que reitero, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Nos da mucho gusto, estoy muy contento de verles por aquí, ¿verdad? De compartir, pues, vaya, estas palabras, estos momentos.
Y bueno, ahí lo pueden descargar porque también hablamos de eso, ¿no? Son esfuerzos y aquí no hay como mercantilismo tampoco, ¿verdad? O sea, la intención es compartir ideas, compartir saberes, eh, exponer sobre todo, ¿verdad? Difundir los esfuerzos que realizamos, sean pequeños, ¿verdad? Sean medianos, sean grandes, que ojalá crezcan, ¿no? La finalidad también, como les decía, de un eco es eso, ¿no? Que se repita, que se repita, que se repita. Entonces, nuestra intención, las comunidades también se acercan, hay intuiciones, ¿no? Hay intuiciones, hay afecciones y coincidimos por algo, ¿no? El destino también lo marca. Entonces, bueno, estamos aquí en una coincidencia y esperamos que les interese tener el libro ahí, porque pues es un libro también útil, lo sabemos, para consulta, ¿no? Es un libro académico, es un libro con características de libro académico, pero también que intentamos del principio, usted lo sabe, ¿no? Que tenga la finalidad de divulgación. Por eso les decía yo al principio que fui oportunista, ¿no? Al principio yo, mi primera parte, básicamente hablo de cómo precisamente el performance, ¿no? Tan significativo del violador eres tú, ¿no? De las tesis en Chile, que tiene un eco enorme, pero después también comienza el efecto de la máquina machista, ¿no? De las violencias machistas a parodiarlo, a burlarse de ello. Y me aprovecho ¿para qué? Para la oportunidad de hablar, ¿no? De las violencias, de cómo nos aquejan, de cómo precisamente un acto positivo, un acto que intenta evidenciarlo, incluso el derecho de expresión, pues luego de una otra forma en las redes sociales se convierte también en una forma de censurarlo, ¿no? De burlarlo, de despreciarlo. Entonces, bueno, ya hablo también precisamente de lo que sucedió en los brotes de violencia por el racismo, ¿no? El asesinato se me fue otra vez el nombre, ¿no? De George Floyd, ¿no? Si no mal recuerdo, del movimiento de I Can Breathe. Entonces, vean, creo que el texto les va a dar para consultarlo, lo pueden bajar, se lo repito ahí, lo compartí en el chat, ahí está de libre acceso, y le digo, pues es un esfuerzo para eso, ¿no? Para que ustedes y las comunidades interesadas puedan consultarlo, y estaremos muy contentos, ¿no? Que lo hagan. Sí, qué bueno que no había visto el chat, perdón, no lo tengo cerrado, pero me alegra mucho que hayas compartido. Este es un libro editado por la Universidad Michoacana. eh, Tardó un poco más de lo que hubiéramos deseado, pues por todo el proceso también que hay de revisión, de que pase por un dictamen, que haya observaciones, que haya cambios y después todo el proceso de edición propio, el propio proceso de editorial con todo lo que significa, pero que está ahí para justamente poderse consultar y difundir. Espero que si se refieren nada más que pongan las citas adecuadas, de que se están utilizando el texto. Pero es un texto que está hecho con mucho entusiasmo, está hecho con una preocupación común, está hecho con un entusiasmo común en torno a esta situación compleja de las prácticas artísticas y los distintos dispositivos que se ponen en marcha en torno a la violencia, no como algo además exclusivo de México, no como algo exclusivo de América Latina, no como algo exclusivo de este lado del charco, pero sí con peculiaridades que nos interesa comentar, explotar, compartir. Y además, creo que, nunca mejor dicho, estos espacios académicos son escaparates, es decir, uno muestra lo que está pensando para que el otro lo discuta, disienta, nos reclame, se muestre de acuerdo o en desacuerdo. Creo que para eso es, porque al final de cuentas estamos en una construcción de conocimientos, en una construcción de una práctica, porque la realidad es mucho más compleja que lo que nosotros hacemos y lo aceptamos y lo entendemos. Y al contrario, en lugar de que sea un problema, lo asumimos como un reto mayúsculo en el que todos los días seguimos construyendo o buscamos seguir construyendo. Esta red con la que estamos ahora colaborando es una red pues a través de América Latina, en la que a partir de personas en principio como aquella coincidencia para tomar un café y después para cenar en 2 ocasiones en Chile y después un encuentro fortuito también con Mónica en Buenos Aires y después ya por fin en México, en Chihuahua. Pues a partir de personas, grupos, o sea, primero una persona de manera individual y después grupos de investigación vinculados, el grupo de ustedes
sobre cultura y literatura del norte, nosotros estudios de literatura, arte y cultura, más el grupo macro de investigación sobre la violencia, pues permiten crear redes de conocimiento, redes de preocupaciones comunes y de reflexiones que, por lo menos en un pequeño pedacito, muestran lo que pueden hacer en este libro, ¿no? Y yo creo que además este libro es resultado de una coincidencia vital, como decías tú, no solamente académica, y que creo que pues ha dado muchos frutos y lo seguirá dando. Yo creo que además este es el primer paso, es decir, es el primer libro. Este año ha sido complicado en todos los sentidos para todos, y yo lo que creo que debemos hacer es hacer como una pausa y decir, respirar hondo y ver lo que sigue, ¿no? Porque es una cosa, no es una preocupación la tuya, la de tu grupo de investigación, la nuestra como grupo de investigación, la mía propia, no es una preocupación pues temporal o que vaya a fenecer en 2 días. Al contrario, creo que nuestra perspectiva es seguir pensando sobre estos temas de manera sistemática en los próximos años, desde estos espacios de las universidades públicas estatales en México, en relación con otras universidades públicas del resto del mundo, ¿no? Yo agradezco muchísimo tu colaboración y tu coordinación, y creo que este libro, pues el mejor ejemplo, como siempre dicen, léanlo en todas las presentaciones, léanlo, pues ahora ya no tienen pretexto, no les va a costar, es decir, con que le den un clic y lo descarguen, pueden consultarlo y pueden reflexionar sobre él. Agradecemos también el apoyo de Alternativa Gráfica, el estudio de diseño que hizo el diseño del libro, que hizo unas cosas muy interesantes, y por supuesto a la Universidad Michoacana y todo su respaldo en el área editorial. Y claro, ahora también a Traspatio Librería y la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, que permiten hacer esta presentación, porque nos da pie para difundir un espacio y una preocupación comunes, no porque creamos que la violencia sea lo más importante, sino los seres humanos. Y si la violencia nos afecta como seres humanos, pues hay que hablar sobre ella también. También, ¿no? También, no exclusivamente. Sí, no, no, yo igual también aprovecho, ya que nos acercamos al final, ¿verdad? De esta charla, agradecer a todas las instancias que mencionas, obviamente, ¿no? Aquí a todos y todas los presentes, ¿no? Y les digo, cualquier cosa, el libro está en línea, cualquier cosa con problemas en la descarga, ahí en el sitio tienen un correo, que es el correo institucional del grupo, ¿no? Entonces, con gusto no pude descargar o no se pudo visualizar, porque vaya, también estamos en un sitio que es de acceso libre, vaya, ¿no? Entonces, bueno, si cualquier problema, nos pueden mandar un correo y nosotros se los hacemos llegar inmediatamente el archivo. Así que, pues ahí estará siempre disponible y estamos ahí nos comenta María Lara, que dice que sí se María puede. Lara, que se descarga sin problema. Excelente. Entonces, bueno, ya prueba superada, ¿no? Y no, pues Sí, bueno, por mí es todo. Yo creo que no sé si ya el libro quieras habla por sí mismo, ¿verdad? demos pie, si te parece, Vladimir, a un par de preguntas. ¿Te Claro, parecería? con gusto, con gusto. Si alguien quiere preguntar algo, les agradecería que utilizaran el chat, por favor. El chat para facilitar, o si alguien dice yo quiero hablar a fuerza, pues que lo diga también y le habilitamos Que el levante la micrófono. mano. Sí, exacto, exacto. Sí, con estas cosas las conexiones, que además facilitan, da pie a muchas cosas. Yo sigo pensando que es lo mejor la convivencia física, Sí, sí. pero también da pie a que haya estos diálogos con gente de muy distintos espacios y en lugares muy remotos, y que se puedan conectar. Y que agradezco, por supuesto, que estén por acá. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Luis Pedraza. La parte colaborativa, ¿respondes tú o respondo yo, Vladimir? ¿Cómo la integración de los textos en este variado universo de obras? La parte colaborativa. Como gustes, si quieres, los dos, si quieres. Pues la parte colaborativa, pues es que se ha dado tan naturalmente bien, es decir, desde antes ya queríamos trabajar de manera conjunta. Este coloquio organizado por el Grupo de Investigación de Chihuahua nos permitió reunirnos, y como decimos ahora, a pesar de que la distancia vaya siendo menos y que está el correo electrónico y las videoconferencias, pues este proyecto se concretó pues porque dialogamos sentados en la misma mesa y, oigan, hacemos esto, ¿no?
Es decir, y surgió, y pues nada más se planteó que era la preocupación sobre la violencia y después las coincidencias dieron así, ¿no? No, no. Trabajo, tipos narrativas, videojuegos. Pregunta Carlos Ajaraz que si el grupo de investigación, alguien más trabaja sobre videojuegos, Vladimir. Tú sabes, ahí no sé, yo no sé. Sabes que no, tenemos un colega colaborador que trabaja con el videojuegos, pero no sé si ha trabajado específicamente en la temática de la violencia, ¿no? El texto de Sayago Valencia tiene ahí alguna referencia, ¿no? Creo que al Call of Duty, uno de esos juegos, ¿no? Yo cuando me ocupo de transmedialidad, como digamos que no he encontrado, no sé, o no me dediqué a ver si algún videojuego hablara de la narcoviolencia mexicana o si hablara específicamente precisamente del horror, puede ser el terror, como estos elementos que les digo de lo monstruoso, lo vampírico, lo diabólico, el mal, etcétera, lo fantasmal, pues yo tampoco me he dedicado, entonces ahí sí como quedamos pendientes, ¿no? Sí, y bueno, sí lo checamos, Carlos, eso, quién trabaja. Puedes consultar la página web del Grupo de Investigación de la Violencia, así además lo buscas en internet y aparece el primero, Grupo de Investigación de la Violencia de la Universidad de Playa Ancha, y ahí viene la lista de todos los que estamos, no nos conocemos todos tristemente, son un montón, pero puedes ahí verificar, a ver las investigaciones, a ver si alguno de ellos, y aún así lo podemos preguntar. Y esto que dice Ignacio Torres, sí me gustaría responderlo, que dice de hablar sobre la violencia es hacer apología, depende de cómo hables sobre la violencia, es decir, como sobre cualquier tema. Si hay un deleite en los procesos o si adelantáramos, y es una cosa que creo que ha quedado muy claro, por lo menos por lo implícito, a ver qué me dice Vladimir, independientemente del valor estético de muchos de los productos artísticos de los que hablamos, nosotros no estamos hablando del valor estético en el primer lugar, estamos hablando de la violencia en el primer lugar. Es decir, la violencia es la que nos está preocupando y el valor estético y las otras cosas que podrían para algunos como embellecer, entre comillas, que yo no creo que exista eso, la violencia, de eso no es lo que nos preocupa, eso no es lo que, no tratamos de hablar de lo bello que es construir estas violencias, no. Es decir, no creo que vaya por ahí. Justamente es una crítica de las violencias. Y justo hablamos de dos tipos de críticas, de las violencias implícitas al interior de los textos y de las violencias que los textos están recreando que suceden de manera extratextual, que son las que nos preocupan. No la estética de vamos a hablar se puede hablar de esto bonito y, ay, mira qué lindo leer esta novela. No, justo ahí caeríamos en esta otra parte de la pornoviolencia o del capitalismo gore del que apunta Hayek Valencia, de la espectacularidad de todas las formas de la violencia, ¿no? Sí, no, yo también coincido que es un tema siempre recurrente, o sea, yo creo que de todos los textos o que tuve o que debí analizar o revisar, siempre se toca el tema de lo ético, ¿no? Lo ético y lo político al tratar un tema de violencia, y ahí está parte del punto central. ¿Y a qué me refiero un poco, no? Creo que siempre cuando se tocan temas de violencia tiene mucho que ver con la cuestión de los afectos, las emociones, ¿no? Y cuando tratamos con afectos como el terror y el horror, que son afectos que obviamente no nos gusta sentir, vaya, no queremos estar aterrorizados ni horrorizados, creo que precisamente a veces confundimos, ¿sí? O hemos olvidado que toda la literatura de sus orígenes tiene precisamente un espacio para el terror y el horror, y ese espacio precisamente es para generar reflexiones y generar también precisamente espacios de duelo, espacios de dolor, de memoria, y a veces se nos olvida eso. Creo que el terror, el horror como géneros o como condiciones estéticas lo maltratamos porque a veces no tenemos esta visión histórica, como les decía. Yo siempre, por ejemplo, rearticulo cuando me preguntan o me dicen, no, pero ¿por qué no estudias eso que es muy desagradable? Como decía Rodrigo, ¿no? ¿A poco es una novela? Pues sí, es una novela, es un pedacito. Bueno, yo articulo, tenemos obras como la Divina Comedia que son tan preciadas, tan valoradas, porque la enseñamos en cursos, ¿verdad?, de literatura universal, o sea, yo lo enseñé, estaba en el programa cuando estuve dando clases de preparatoria, entonces,
lo tenemos en los programas de educación básica, textos como la Divina Comedia, y la Divina Comedia no es un texto bello, es un texto sublime. De ahí también, ¿no? Debemos también de educar en tradiciones estéticas. Una tradición estética es lo bello, otra tradición estética es lo sublime, y ambas son importantísimas para la historia del arte universal. Entonces creo que mucho de entender y de olvidar como este papel de las apologías es comprender el papel de los materiales culturales, artísticos que han trabajado con la violencia a un nivel de la historia del arte. Y creo que ahí entenderíamos, ¿verdad? Por ejemplo, la Ilíada. La Ilíada es un texto extremadamente violento. Y eso también lo afirma Susan Sontag, eso también lo afirma Rosana Reguillo, y otros lo afirman, bueno, Humberto Eco. Entonces, bueno, y a veces se nos olvida, ¿no? Que son textos violentos que están ahí, pero que de las violencias, pues debemos también aprender a redirigir nuestras acciones, ¿no? Creo que a veces esos espacios de duelo, de memoria, de reflexión, los dejamos como pensando que nada más es como el binomio de la tradición clásica, ¿no? El docere y delectare, el entretenimiento y la enseñanza. Y olvidamos que nos pueden enseñar. Pensamos que la violencia nada más es de hace tiempo, desde la visión hollywoodense tal vez es para deleitarnos, ¿no? Con las acciones violentas del cine violento, pero, o de materiales culturales violentos en sí, pero no, también hay una enseñanza y están ahí en los textos clásicos, pues. Entonces hay mucho que recuperar, ¿no? Como a lo mejor lo hace Rodrigo con sus alumnos, alumnas en estos cursos de revisar y seguir revisando. Y les decía un poco es la persistencia, ¿no? Y bueno, para cerrar, si te parece una pregunta más que dice Itsuri, ¿cuál sería una forma de educar sobre estos temas de violencia que son romantizados, especialmente dirigidos en menores de edad o hacia menores de edad? Mm, bueno, yo voy a comentar lo que a mí me parece en principio. Tienen que conectar que los textos, lo que pasa en los textos, cómo lo pensarían en la vida, en su vida, porque la cosa está que desconectamos, parecería que tuviéramos una cosa de esquizofrenia, ¿no? Es decir, yo veo una película violenta, pero yo no soy violento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo veo una película, es así como si fuéramos dos personas, y yo creo que igual yo juego un videojuego violento y mato a 50,000 personas y me deleito en dispararles, pero salgo a la calle y soy una ternura. No es tan sencillo y tampoco es tan literal. Yo sí creo que hay que hacerlos reflexionar sobre el otro. Y para reflexionar sobre el otro hay que construir empatía, hay que construir la idea de ser capaz de reconocer si el otro le pasa esto, bueno, y si eso me pasara a mí, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sentirían las personas que quiero, las que están a mi alrededor, etcétera? No es sencillo porque el aluvión de información, lo decía hace un rato, ¿no? Es decir, la cantidad de cosas que nos llegan por todas partes no nos permiten distinguir, ¿no? Y parecería que, pues, pues eso es ficción o eso es un videojuego y pues yo salgo y no pasa nada. Claro que nos toca. Lo que pasa es que justamente hay que tener mucha paciencia, pero no puede ser a partir de la prohibición, por ejemplo, o a partir de no veas eso, o a partir de no, eso es malo, tampoco funciona. Hay que más bien que reflexionen, pero primero para que ellos reflexionen tenemos que reflexionar nosotros. Es decir, yo cómo le voy a decir a un niño que reflexione sobre la violencia si yo lo que hago, si imagínense que yo lo hiciera, no lo hago, pero que dijera como Vladimir comentaba, pues yo no quiero, o sea, no ves videojuegos violentos, pero yo no leo el periódico, yo no quiero ver las noticias, yo no quiero enterarme. Pues negar la violencia no la resuelve, negar la violencia también la está romantizando, porque es algo que le pasa a los otros, no que me pasa a mí. Es algo de lo que yo no soy corresponsable y también es parte de mi universo, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo y ahí seguramente más bien pedagogos tendrían que, pedagogos especialistas en educación tendrían que responderles, mucho más complejo. Yo no trabajo con niños, entonces no sé. Yo trabajo con adultos pero bueno, no sé, a ver, Vladimir, no sé qué pueda comentar. Sí, no, no, bueno, también, ¿verdad? Seré mucho más breve. Creo que hay que apostarle mucho a la empatía, ¿no? A comprender que estos textos están ahí desde, los vuelvo a repetir, hace mucho tiempo y siempre han buscado generar una reflexión en el proceso de recepción, vaya, ¿no? Si somos un poco técnicos, ¿no? El papel de la recepción. Entonces, las comunidades, pues creo que debemos de educarnos y reeducarnos, ¿no? En cómo trabajar con los materiales de la violencia desde un papel ético. Aunque suene muy técnico, muy cerrado, creo que hay formas de trabajar en ello
A mí me encanta un texto que se llama Ante el dolor de los demás. Creo que es un texto clásico que todo el mundo debe revisar cuando hablamos de textos sobre la violencia. Es un texto sobre fotografía de guerra, ¿no? Donde Susan Sontag lanza una tesis muy atrevida que es realmente conmueven las fotografías de guerra, o sea, producen el efecto que buscan de sensibilizarnos. Y bueno, hay un debate en torno a ello, ¿no? Pero lo importante es que ella le apuesta a la teoría de decir, estos textos a lo mejor no modifican ni reviven a nadie, ¿sí? Que eso es importante siempre decirlo, ¿verdad? Sabemos que un texto, una obra, los artistas lo han dicho y lo saben, pero que también quieren aportar a reflexión y siempre apostándole a eso, ¿no? Mira lo que un hombre es capaz de hacerle a otro hombre, ¿no? O una mujer a otra mujer, ahora en los tiempos donde también hay sicarias, ¿no? Etcétera. Y bueno, creo que ahí hay mucho que hacer y en reeducarnos en cómo tratar con los terrores y los horrores de las violencias, ¿no? Claro, y además lo mismo lo dice Susan Sontag, la misma fotografía puede servir para sensibilizarnos o puede servir para motivar mayores violencias, ¿no? Entonces, ahora un amigo y que por ahí está ahora asistiendo, justo le recomendé, le tienes que leer a Susan Sontag porque ese libro es fundamental para entender estas cosas, es decir, Sí. para entender justamente lo que dices tú, la espectacularidad y lo que es ver al otro y situarnos, ¿no? Porque es para curarme en salud. Yo veo esas fotografías y me siento bien porque sufro con el otro, pero decía ella, pero pues sufro desde mi espacio de comodidad, mi espacio de confort, que es algo que nunca se nos debe olvidar. Nosotros que estamos desde la academia, pues estamos aquí, ¿no? En la academia. No estamos en la calle discutiendo para que las cosas cambien, estamos desde la academia, pero bueno, es otro espacio que creemos que puede ser pertinente. No sé si el mejor, pero es el que mejor se nos ha dado. Pues te lo agradezco muchísimo, Vladimir. No sé si quieres comentar algo más. No, yo muchísimas gracias de nuevo, que agradezco la oportunidad. He hablado mucho de oportunidades y vean, creo que eso uno debe de aprovechar eso para compartir ideas, ¿no? Y crear comunidades para eso. Entonces, bueno, yo a todas los presentes, las presentes, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer conversar con ustedes. Igual yo agradezco muchísimo la participación de todos que han estado aquí, conectados, conectadas. Ha sido un espacio extraordinario. La coincidencia otra vez con Vladimir, con este pretexto, pues ni modo, Vladimir, tendríamos que vernos. No en las mismas condiciones que tuvimos la oportunidad, como era con agua de guayaba, cómo era aquello en Chihuahua, pero no te preocupes, ha sido un placer coincidir. Este libro es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo colegiado de muchas y muchos que pensamos que las cosas pueden ser de otra manera y que por eso trabajamos sobre ello. Gracias de nueva cuenta a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a la directora del Departamento de Literatura, la maestra Carolina López Arrejón, y por supuesto, qué bueno que podamos estar aquí y ojalá que descarguen el libro y estaríamos encantados de que nos comuniquen, nos den sus opiniones, sus críticas, sus comentarios y que podamos seguir en el mismo canal preocupados por estas circunstancias. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y pues con esto damos por finalizado. Un abrazo, Vladimir, estamos en contacto, esperando que la coincidencia pueda ser muy pronto. No, claro que sí, acá tienes tu casa, lo sabes, y bueno, abrazos para todos que estén con salud, los mejores deseos. Un placer haber Muchas compartido. gracias, un abrazo para la casa. Hace días tuve la oportunidad de saludar también a tu esposa y darle un abrazo también de esta parte. Cuídense mucho, gracias.